Buen día, estimado profesor. A continuación presentamos actividad 3, presupuesto de gastos e ingresos operacionales y no operacionales y elaboración del presupuesto de tesorería. Nuestro grupo está conformado por Zully Joana Alfonso Moreno, Israel Alberto Barrera Macea, Marco Alejandro Vargas Barrera y Kelly Joana Saavedra Saldarriaga. Dirigido al profesor René Alejandro Aponte Escobar. Somos estudiantes del técnico profesional en transporte terrestre de carga para la asignatura Presupuesto Planeación Financiera de la Universidad Manuela Beltrán. Profesor, en la siguiente pestaña, link del video, vamos a poner acá el link cuando terminemos de grabar. ¿Listo? Y a continuación vamos a hacer el sorteo aleatorio de los ejercicios. Buen día, mi nombre es Marco Alejandro Vargas Barrera. Vamos a solucionar el ejercicio 1, a explicar. Ejercicios para resolver. Elabore el presupuesto de costos indirectos de fabricación y el presupuesto de gastos de administración y ventas. Clasifique en fijos y variables para los primeros trimestres del año de la empresa Caterpol, de la cual se producen 125.000 unidades de la pieza 1 y 140.000 unidades de la pieza 2. Salario de administración, 2.532.000. Consumo de agua por hora, máquina 2.100. Mantenimiento de computadores de fábrica, 540.000 por semestre. Depreciación del edificio, 6.580.000 anuales. Área total, 12.500 metros cuadrados. 10.800 metros cuadrados corresponden a la fábrica y el resto son oficinas. Materia prima indirecta, 90 pesos por unidad para la pieza 1 y 85 pesos por la unidad para la pieza 2. Dotación para los obreros, 408.000 trimestre. Provisión cuentas incobrables, 3% de ventas a crédito. Póliza de incendio y terremoto, 6% de las ventas, 70% producción. Presupuesto de adquisición de nuevos inmuebles de oficina, 8 millones en abril. Distribución en la producción de la producción, 20%, 35%, 28% y 17% para cada uno de los trimestres respectivamente. Notar las horas. Máquinas son 700 para el primero y 685 para el segundo trimestre. Las ventas del año suman 1.350 millones con el 70% a crédito. Se distribuyen en el mismo porcentaje que la producción. Los inmuebles se deprecian a 10 años a partir del mes de mayo. Listo, entonces encontramos la tabla aquí con los 4 semestres, la distribución de los porcentajes. Entonces, el total de las ventas, como nos lo da el problema, y vamos a sacar las ventas de contado, que son el 30%, y para hallar las ventas de crédito, lo hacemos sobre el 70%. Bueno, como ya se sabe el porcentaje, entonces de contado tenemos las ventas de 405 millones y a crédito de 945 millones para un total de 1.350 millones. Bueno, la descripción de los costos indirectos de fabricación. Entonces, consumo de agua por hora de máquina, entonces son 2.100, que nos lo arroja aquí el problema. Mantenimiento de computadores, semestre son 540.000 por semestre. Descripción del edificio fábrica. Entonces, nos dice que es descripción del edificio, son 6.580.000 por la división del área que corresponde a la fábrica, 10.850 metros, dividido por el área total, que son 12.500 metros cuadrados.
Continuamos con materia prima indirecta pieza 1. Entonces sería la de la cual producen 125 unidades por el 90 por 90 pesos por unidad que vale cada unidad de cada pieza. Continuamos con materia prima indirecta pieza 2, que son el valor de el 140 unidades por 85 pesos que vale la unidad. Continuamos con la póliza de incendio y terremoto, que son el 70% de producción, que son el 0,6% por el total del crédito contado. Perdón, por las ventas de contado. Bueno, continuamos con el presupuesto de los costos indirectos de fabricación. Entonces, para el trimestre 1, consumo de agua por hora. Listo. Para hallar el consumo del agua, entonces el consumo de agua por hora máquina, 2100 por horas máquinas, que son 700. Para un total de 1.470.000. Para el trimestre 2 hacemos la misma operación. Consumo de agua por hora máquina 2100 por hora máquina 685 para un total de 1.438.500. Para el trimestre 1 ajustado, entonces da el consumo de agua por hora máquina pues el trimestre 1 por la variación que está en un 15% para un total de 1.690.500. Bueno, continuamos con el trimestre 1 de mantenimiento de computadores. Bueno, entonces lo sacamos de mantenimiento de computadores que nos arroja 540.000 dividido en 2 para un valor de 270.000. Para el trimestre 2 hacemos lo mismo, lo dividido por 2. Para el trimestre ajustado nos da el mismo resultado porque no hay variación indirecta de fabricación, da el 0%. Continuamos con la depreciación del edificio de fábrica. Entonces, decimos que es de depreciación del edificio son 5.711.440 dividido en 4, que son el total de los trimestres, que para un valor de 1.427.860. Trimestre 2, lo mismo, dividido en el mismo resultado, lo dividimos por los 4 semestres. Para el trimestre ajustado nos da lo mismo, 1.427.000, porque no tenemos el porcentaje cero en la variación de costos indirectos de fabricación. Continuamos con materia prima indirecta pieza 1. Entonces, es materia prima, que es la pieza 1, que nos da un valor de 11.250.000 por el 20% para un total de 2.250 millones. Perdón, 2.250.000. Para el trimestre 2, entonces tenemos la materia prima indirecta, el total es 11.250.000 por el 35% del segundo semestre, para un total de 3.937.500. Continuamos con el trimestre ajustado 1, que es la materia prima del primer trimestre por el 15% para un total de 2.587.500. Continuamos con la materia prima 2, entonces, que lo sacamos de la materia prima indirecta pieza 2, que son
11.900.000 por el 20% del primer semestre, para un total de 2.380.000. Continuamos con el trimestre 2, que es el valor de la pieza 2, 11.900.000, por el valor del trimestre 2, que es el 35%, para un total de 19.845.000. 4.165.000. Continuamos con el trimestre ajustado, que es del primer trimestre, materia prima del primer trimestre, por el 15%, para un total de, 13.041.000. Continuamos con póliza de incendio y terremoto, 70% de producción. Entonces, es la póliza que está en 56.700.000 por el 20%, para un total de 11.340.000. Para el trimestre 2, entonces el mismo valor, 56.700.000 por el trimestre 2, por el 35%, perdón, para un total de 19.845.000. Continuamos con el trimestre ajustado, que es el valor de la póliza, 11.740.000 por el 15%, para un valor de 13.041.000. Bueno, gastos administrativos. Gasto administrativo para el salario del administrador. Entonces, ese ya es el dato que nos daba el problema. Dice, depreciación del edificio de oficinas. Entonces, decimos que es el área, el total del edificio, que son 6.580.000, por el restante del área de la división de 12.500, que corresponden a los metros cuadrados del área total, por el área de la fábrica, que corresponde a 10.850. Adquisición de muebles de oficina. Bueno, nos da el dato que son 8 millones. Póliza de incendio y terremoto 11%, son 24.413.000, 3.000, que es el valor. Bueno, nos arroja el valor de las ventas de contado por el 0,6%, por el 6%. El dotación de obreros, entonces ya nos lo arroja, que es 408.000. Provisión cuentas son 28, que nos arroja del total del crédito de ventas crédito, 945.000 por el 3%, para un total de 28.350.000. Presupuestos de gastos de administración para el trimestre 1. Entonces, salario del administrador, entonces es el valor del mensual, nos lo arroja por 3 trimestres. Trimestre 2, entonces nos dice que es el salario del administrador por trimestre 3, para un total de 7.596.000, para el total de los 2 trimestres de 15.192.000. Entonces, continuamos con la depreciación del edificio. Depreciación del edificio son 868.560, dividido en los 4 trimestres. Trimestre 2, 200, no lo arroja, que es la depreciación del edificio de las oficinas, para un total de 434.280 del 2 trimestres. Bueno, ahí no nos arroja nada. El trimestre 2 nos da 8 millones de pesos. 8 millones. Listo. Continuamos con la póliza de incendio. Entonces, dice que es la póliza, el valor, que son 24.300.000, dividido en 4 semestres. Dotación para obreros. Entonces, está en 16.320 por la dotación, bueno, los 408.000 para obreros,
Por dividido en el 25%. Listo, para el total de 32.640. Provisión cuentas incobrables. Entonces decimos que es de provisión de cuentas incobrables 28.350.000 dividido en los 4 semestres. Para un total de 7 millones o 0.87.500. Para un total de 14.175.000. Bueno, entonces, el total del trimestre 1 son 20.991.960. Y para el trimestre 2 son 28.991.960. Para un total de los dos trimestres, para un total de 49.983.000. Bueno, presupuesto de ventas. Bueno, para el trimestre 1, como ya nos daba el porcentaje el ejercicio, entonces para cada trimestre le vamos a hacer, ya le hacemos hallamos el contado por el porcentaje. De acuerdo al sorteo de los ejercicios, voy a explicar el punto número 3. Este nos dice que la empresa Calamio proporciona los siguientes datos que corresponden al costo y gastos de administración y venta presupuestados para el año próximo. El ejercicio nos da la siguiente información. Comisiones en venta, 4% sobre ventas. Depreciación anual de máquinas, 1.500.000. Salario del administrador, 2.625.000. Papelería de oficina por trimestre, 270.000. Provisión para cuentas incobrables, 3% de las ventas a crédito. Mantenimiento de maquinaria, 680 por cada hora de trabajo de las máquinas. Impuesto predial del edificio, 1.585.000 por año, de acuerdo al 60% de producción. La póliza integral de seguros mensual, 235.000, de acuerdo al 70% de producción. Botones e hilo trimestral, 705.000. Servicios públicos por año, 3.250.000, de acuerdo al 82% de producción. Ventas totales para enero, 25.800.000. Febrero, 18.950.000. En ventas a crédito para enero, entonces 18.950.000. Y febrero, 15.690.000. Horas máquinas en enero, 203. Y febrero, 195 horas. El ejercicio nos dice que debemos elaborar el presupuesto. Entonces el ejercicio nos pide elaborar el presupuesto de costos indirectos de fabricación y de gastos de administración y venta para los meses de enero y febrero. Entonces, de acuerdo a la solución del ejercicio, entonces tenemos la primera tabla que son las ventas mensuales, por lo cual pues ya esos valores nos los suministra el ejercicio. Tenemos los totales de los meses enero y febrero, que serán 44.350. Para ventas y ventas a crédito, que será el total de 34.640.000. La siguiente tabla calculamos la provisión de cuentas incobrables. Entonces tenemos por mes, entonces enero y febrero, que es el 3% de las cuentas incobrables. Entonces ahí calculamos de acuerdo a las ventas mensuales en ventas a créditos. Entonces es el 3% de las ventas a crédito. Entonces 18.950.000. Por el 3% tenemos un valor de 568.500 para enero y para febrero. Entonces tenemos, cogemos 15.690.000 por el 3% y tendríamos un valor de 470.700 para un valor total de provisión de cuentas incobrables de 1.039.200. El salario para la siguiente tabla es el salario mensual del administrador. Entonces, pues ya este valor, que es el salario básico del administrador, nos suministra el ejercicio. El auxilio de transporte también nos suministra el ejercicio. El factor con auxilio de transporte entonces sería el cálculo de el salario básico más el auxilio de transporte por el 17,66%, ya que nos da el ejercicio, para un total de 492.184.
Y el factor sin auxilio de transporte, pues este ya sería el cálculo, sería la multiplicación del salario básico por el factor sin auxilio de eh, transporte, que sería 34,19% para un total de 897.488. Total de gastos del administrador sería 4.176.672. En gastos públicos, entonces por mes, tenemos los meses enero y febrero, y el valor. Entonces, para calcular el valor por mes, tomamos eh, los... Entonces, para calcular el servicio público para el mes de enero, entonces tomamos los servicios públicos por año que nos da el ejercicio, que son 3.250.000, y lo dividimos en 12, que sería los 12 meses del año para calcular el valor mensual. Entonces, para enero sería 270.833, así mismo para febrero, para un total de los 2 meses de 542.000. El mantenimiento de máquina, entonces, de acuerdo al ejercicio, entonces, horas máquinas trabajadas en enero, pues 203, y para febrero 195. El valor de la hora sería 680, entonces la multiplicación de las horas máquinas por el valor de la hora, para enero 138.000 y para febrero 132.000. Tenemos un valor total de los 2 meses de mantenimiento de máquinas de 541.280. La depreciación de máquinas anual, entonces acá tenemos el detalle de la máquina. Entonces, valor depreciado por año, 1.500.000, y ese valor no nos da el ejercicio. Y si lo depreciamos por mes, pues lo dividimos por 12 para poder tener el valor del mes, que el total sería 125.000. La papelería en oficina por trimestre. En detalle tenemos la papelería oficina, tenemos el costo indirecto de fabricación por trimestre y costo indirecto de fabricación mensual. Entonces, para hallar el valor de costo indirecto de fabricación por trimestre, ese nos da el ejercicio. Para sacarlo mensual, entonces obviamente pues un trimestre tiene 3 meses, entonces lo dividimos el valor de la papelería de oficina por los 3 meses para sacar eh, el valor mensual, que serían 90.000 pesos de los 270.000 que nos da el ejercicio. De cuáles son esos datos relevantes. Para esta tabla vamos a calcular eh, los valores para botones e hilo por trimestre. Entonces tenemos detalle, botones e hilo, costo indirecto de fabricación trimestral y también costo indirecto de fabricación mensual. Entonces, de acuerdo al ejercicio, nos dice que en el trimestre para los botones e hilo son 705.000. Asimismo, pues para sacar el valor mensual del trimestre, lo dividimos en 3 para tener un valor de 235.000. Eh, el pago de la póliza de seguro mensual, pues 235.000, ese valor nos lo proporciona el ejercicio. La póliza del seguro mensual por el 70% de producción. Entonces tenemos el detalle por mes para enero y febrero y el valor. Entonces, para calcular, eh, multiplicamos el valor de la póliza de seguro mensual por el 70%, que nos da 164.500, y eso lo hacemos para los 2 meses, para enero y febrero. Para el impuesto predial anual, pues ya 1.585.000, este valor nos lo proporciona el ejercicio, y nos vamos a detalle para hallar el valor del impuesto predial, entonces en el año. Para calcular el impuesto predial, entonces tomamos el valor del impuesto predial anual y lo multiplicamos por el 60% de acuerdo al porcentaje que nos da el ejercicio, y tendríamos acá el impuesto predial por año. Entonces, si los vamos a calcular por mes, entonces eh, tomamos el valor del impuesto predial y lo dividimos en 12 para tener pues un valor mensual, que eso sería de 79.250. Para la comisión de ventas, entonces tenemos el detalle, que es la comisión del 4% sobre ventas, entonces para enero y febrero. Para calcular enero, entonces multiplicamos el 4% por, eh, por las ventas mensuales en enero, el cual pues ya el valor nos lo da el ejercicio, que sería ese que está acá. Y para febrero, pues sería la misma operación. Multiplicamos la comisión del 4% sobre ventas
por el valor de ventas mensuales que esté para febrero, que también nos da el ejercicio, y obtendríamos esos resultados. 1.032.000 para enero y 758.000 para febrero, para un total de 1.790.000. Costos indirectos de fabricación para 2 meses. Entonces, costos indirectos de fabricación enero y febrero. Entonces, mano de obra indirecta, esta pues ya la hallamos, que es el salario mensual del administrador, el total del salario mensual del administrador para enero. Para febrero eh, sería pues el mismo resultado. Las depreciaciones del edificio, este resultado también ya hicimos el cálculo, que es la depreciación de las máquinas anual, y acá tenemos pues por mes, que sería este valor de las máquinas. La póliza, el seguro, bueno, el costo indirecto de seguro de la póliza para enero, pues ya también hallamos el cálculo, y asimismo sería para febrero. Servicios públicos. Entonces, entonces para servicios públicos, de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, calculamos, multiplicamos el valor mensual por el 82%, que este 82% ya nos lo da el ejercicio, para un total de 222.083, tanto para enero como para febrero. Mantenimientos. De mantenimientos ya también hicimos el cálculo para hallar el mantenimiento de las máquinas, que es el valor de 138.040 para enero y para febrero 132.600. Suministro de papelería. Entonces, este valor ya lo calculamos, que también sería papelería eh, de oficina por trimestre y mensual, que sería pues este valor que estamos calculando. Póliza, póliza integral, entonces, de acuerdo al ejercicio, pues entonces aquí multiplicamos el valor del seguro de la póliza mensual por eh, por el 30%, tanto para enero como para febrero. El impuesto predial, pues entonces también anual. Entonces, y bueno, y sí, por mes también se lo queremos desglosar. Entonces, tomamos el impuesto predial anual, que es el valor que nos da el ejercicio, 1.585.000, lo dividimos en 12 y lo multiplicamos por el 4%. Entonces, para tenerlo mensual, por eso lo dimos en 12, para enero sería 52.833 y para febrero 52.833, que será la misma operación. Y el suministro de botones de hilo, ese ejercicio, esta operación ya la calculamos, que sería el costo indirecto de fabricación mensual, 235.000. Entonces, sumamos horizontal para tener los valores. Y el presupuesto de gastos para los 2 meses, entonces gasto de ventas por mes para enero, entonces el gasto de ventas sería 1.790.000, 1.790.000 y para febrero sería el mismo valor, 1.790.000, teniendo un total de 3.580.000. De pronto, en gastos de operaciones, sí es importante explicar que la clasificación de los gastos, entonces, todos son fijos, menos los servicios públicos, que es un gasto de clasificación que es variable, y la comisión en ventas también es un gasto variable. Sería importante tener eso en cuenta. Entonces, de esa forma fue que hicimos los ejercicios. Eh, Muchas gracias. Al principio no me presenté. Quien explica el ejercicio, Israel Alberto Barrera Macián. De acuerdo al sorteo, voy a explicar el punto número 4. Mi nombre es Uli Joana Alfonso Moreno. Entonces, el tesorero de una empresa planea tener un saldo de 9.100 en diciembre primero. Las ventas durante diciembre se presupuestan en 18.980, las ventas de noviembre en 16.320 y las de octubre ascienden a 13.200.000.
Los pagos en efectivo se han presupuestado para diciembre en 8.200.000. Todas las ventas son a crédito. Los recaudos de carteras se han estimado así. El 60% de las ventas del mes recaudado durante el mes, el 30% de las ventas del mes se recaudan en el mes siguiente y el 8% de las ventas de cualquier mes se recaudan durante el siguiente mes. Determina el saldo de caja diciembre 31, ese año presupuestado. Entonces, para la solución tenemos determinar si la empresa puede cumplir su objetivo de tener un saldo de 9.100 en diciembre primero. Es necesario realizar un presupuesto de tesorería considerando las ventas, los recaudos de cartera y los pagos en efectivo previstos para diciembre. El saldo inicial de tesorería es de 9.100, que es el total que nos da el ejercicio. Para las ventas de octubre tenemos 1.056.000, que lo multiplicamos por los 13.200.000 y por el 8%. Las ventas de noviembre, que son de 4.896, que las multiplicamos por 16.320 y por el 30%. Las ventas de diciembre, que son 11.388, que las multiplicamos por 18.980 y estas son por el 60%, para un total de ventas a cobrar de 1.072.284. El 8% de las ventas de cualquier mes se recauda durante el segundo mes siguiente, por lo que se espera recaudar en diciembre el 8% de ventas de octubre. Recaudos de octubre, 1.056.000, que lo calculamos de la misma manera que lo calculamos en las ventas. De las ventas que se espera recaudar en diciembre, el 60% se recauda durante el mes y el 30% se recauda en el mes siguiente. Por lo tanto, el monto que se recauda en diciembre será de, los recaudos de diciembre son de 6.833, que son la multiplicación de las ventas de diciembre por el 60%, y los recaudos de enero son de 3.416, que son la multiplicación de las ventas de diciembre por el 30%. El total de recaudos en efectivo previstos para diciembre es la suma de los recaudos de octubre, diciembre y enero. Entonces, el total de recaudos en efectivo es de 1.066.249, que son la suma de los recaudos de octubre, los recaudos de diciembre y los recaudos de enero. Pagos en efectivo previstos para diciembre, 8.200.000, que este valor nos los da el ejercicio. Y el saldo final de tesorería sería la suma, perdón, el saldo de 7.124.651, que sería la suma de el saldo inicial de tesorería más el total de recaudos en efectivo menos los pagos en efectivo previstos para diciembre. Y para concluir el ejercicio, entonces nos dice que el saldo final de tesorería en diciembre primero es negativo, lo que indica que la empresa no podrá cumplir su objetivo de tener un saldo de 9.100 en diciembre primero y es probable que necesite tomar medidas para mejorar su flujo de caja. Gracias. De acuerdo al sorteo, voy a explicar el punto 5. Mi nombre es Kelly Joana Saavedra Saldarriaga. Entonces, para este punto tenemos, una empresa suministra los datos de la tabla 5.70. Tabla 5.70, saldos del balance y presupuestado en dólares. Entonces nos suministra la siguiente tabla que tiene el 31 de diciembre del año 1 caja 1.585, para el 30 de junio del año 2 presupuestado no tiene, cuentas por cobrar 8.500, para el 30 de junio del año 2 presupuestado 7.800, un inventario de mercancías por 15.000, en el año del 30 de junio del año 2 presupuestado 14.000 y cuentas por pagar a proveedores 9.500 y el 30 de junio del año 2 presupuestado 9.800.
Las ventas presupuestadas para el primer semestre del año 2 son 85.000 y las del segundo semestre del primer año fueron 78.000. El 20% de las ventas es a crédito con un plazo de 30 días. Los gastos variables son del 3% de las ventas y se pagan el 60% en el periodo en que se causan y el 40% en el siguiente. Los gastos fijos incluyen depreciaciones por 3.500 y provisión por 4.500 y suman para cada semestre 19.500. Se cancela el 20% durante el periodo y el 80% en el periodo siguiente. El costo de ventas presupuestado para el primer semestre del año 2 es 52.800. Elabore el presupuesto efectivo y determine si hay un déficit o superávit de efectivo. Pues a continuación tenemos la solución. Recaudo de cuentas por cobrar. Tenemos un saldo inicial de cuentas por cobrar de 8.500 que nos lo proporciona el ejercicio. Tenemos 85.000 de ventas de crédito, que serían 85.000 por el 20%. Tenemos un saldo final de cuentas por cobrar que también nos lo proporciona el ejercicio. Hacemos suma vertical para un total de 33.300. A continuación tenemos las ventas. Tenemos las ventas presupuestadas que nos la genera el ejercicio, que serían 85.000. A crédito, que sería los 85.000 por el 20%, y a contado, que sería los 85.000 por el 80%. En las compras tenemos un inventario inicial de mercancías que nos lo proporciona el ejercicio. Tenemos el inventario final de las mercancías, que sería 14.000, que nos lo proporciona el ejercicio. Y tendríamos el costo de ventas por 52.800 que también nos lo genera el ejercicio. Las compras sería el costo de ventas menos el inventario inicial de mercancías más el inventario final de mercancías para un total de 52.800. Pago a proveedores. Tenemos un saldo inicial de proveedores de 9.500 que nos lo proporciona el ejercicio. Tenemos 51.800 que fueron las compras calculadas. Tenemos un inventario final de proveedores de 9.800 que también nos lo suministra el ejercicio. Hacemos suma vertical para un total de 71.100. Ahora vamos con los gastos variables. Ahora vamos a calcular los gastos variables por semestre el 31 de diciembre del año 1, que sería el primer semestre. Entonces tenemos las ventas, que son 78.000, nos las suministra el ejercicio. Tenemos el porcentaje de gastos variables, que también nos lo suministra el ejercicio, para un total de ventas por porcentaje de gastos variables, para un total de 2.340. Ahora tenemos el porcentaje de pago que también nos lo suministra el ejercicio para un total de pago de gastos variables, que sería los gastos variables por el porcentaje de pago para un total de 936 para el primer semestre del año 1. Para el semestre del año 2 presupuestado tenemos los 85.000 por los gastos por el porcentaje de gastos variables, que nos daría un total de 2.550. Los gastos variables se multiplicarían por el porcentaje de pago para un total de pago de gastos variables de 1.530 para el año 2. Entonces, en total tendríamos pagado gastos variables, que sería la suma de los 936 del primer año y los 1.530 del segundo año, para un total de 2.466. Ahora para los gastos fijos tenemos en el semestre del 31 de diciembre del año 1, 19.500 que nos lo proporciona el ejercicio, 3.500 que nos lo proporciona el ejercicio de depreciación y 4.500 de provisiones. Sería un total de
Gastos fijos menos depreciación menos provisiones para un total de 11.500. Por el porcentaje de pago, que sería el 80%, para un total de pago de gastos fijos de 9.200, que serían los gastos fijos en efectivo por el porcentaje de pago. Para el 30 de junio del año 2 presupuestado tenemos lo mismo, 19.500 de gastos fijos, depreciación 3.500, provisiones 4.500. Restamos de los gastos fijos la depreciación y las provisiones para un total de 11.500 por el porcentaje de pago, que nos daría un valor de 2.300. Entonces tenemos un total pagado de gastos fijos que sería la suma de los gastos fijos del 31 de diciembre del año 1 más los gastos fijos del 30 de junio del año 2 presupuestado, serían 11.500. Entonces, para finalizar, tenemos el presupuesto efectivo a 30 de junio del año 2, tenemos un saldo inicial en efectivo de 1.585 que no lo genera el ejercicio, para un flujo neto de efectivo por actividades de operación, como lo son los ingresos, que serían las ventas al contado, 68.000, no las genera el ejercicio, el recaudo de cuentas por cobrar, que ya lo habíamos calculado, sumamos verticalmente para un subtotal de 101.300. Acá tenemos los egresos, tenemos los pagos a proveedores de 71.100, que también ya lo habíamos calculado, los pagos variables, que también ya los habíamos calculado, los pagos de los gastos fijos, que también fueron calculados, para un subtotal de suma verticalmente para 85.066. En flujo efectivo por actividades de operación tendríamos 16.234, que sería la resta del subtotal de ingresos menos el subtotal de los egresos. Tenemos un saldo final de efectivo presupuestado, que sería el saldo inicial en efectivo más el flujo neto de efectivo por actividades de operación, que nos daría 17.819.